Mi nombre es Zulma Cucunubá, yo soy médica y tengo un doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas. Soy profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana e investigadora del Imperial College de Londres en el Reino Unido. Doctora, queremos que hoy, después de que ya estamos en la normalidad nuevamente, nos cuente un poco cómo recuerda ese momento tan crítico de la pandemia, donde fue una de las personas más consultadas por esa crisis que vivimos. ¿Cómo lo recuerda hoy? ¿Cuáles fueron esos aprendizajes? ¿Qué tan grave fue realmente la situación? ¿Y cómo califica la respuesta que la ciencia le dio a ese gran reto? Andrea, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Como tú misma lo dices, afortunadamente ya estamos en lo que podemos denominar la pospandemia, que tanto esperamos ese momento y que saliéramos de la crisis aguda. Y aunque COVID va a seguir con nosotros y va a seguir siendo un tema muy importante para la ciencia y para la salud pública de ahora en adelante, pues ya deja de ser esa emergencia y ese periodo agudo ya afortunadamente se ha superado. Hay muchos aprendizajes y yo creo que, siempre lo he pensado así, va a pasar tiempo para realmente finalizar esos aprendizajes, porque hay cosas que de pronto en el momento agudo pensamos que eran correctas y luego nos damos cuenta que tal vez no, y al contrario. Pero yo creo que uno de los aprendizajes más importantes para mí desde el punto de vista de lo que hago de la salud pública, la epidemiología, es que tenemos que construir unos sistemas de información mucho más robustos que nos permitan en situaciones de crisis tomar decisiones un poco más rápido. Los sistemas de información en Colombia son muy buenos en comparación con la región, pero necesitamos que sean mucho mejores para futuras crisis. Un segundo gran aprendizaje es que tenemos que colaborar mucho más con diferentes ciencias, desde el caso de salud, también colaborar con ingeniería, con matemáticas, con laboratorios, con toda la industria, también con los sectores públicos y los sectores privados. Y un tercer aprendizaje que creo que es muy importante es cómo podemos comunicar mejor el riesgo y cómo podemos comunicarnos mejor con la ciudadanía, cómo acercamos la ciencia a la ciudadanía y hacemos a la ciudadanía partícipe un poco de lo que va a pasar con las decisiones basadas en la evidencia científica. Eso que dice es muy importante, cómo acercar la ciencia a la ciudadanía, porque estamos acostumbrados a ver eso como algo lejano y como ajeno a nosotros. Sí, hay muchas iniciativas que han surgido en las últimas décadas como un movimiento particularmente que se llama la ciencia ciudadana y que permite a la ciudadanía un poco empaparse más de los procesos de la ciencia, por ejemplo, participar en la recolección de datos, participar en la validación de algunas de las soluciones tecnológicas para que sean adaptadas mucho más a sus realidades, no nosotros simplemente desde nuestros laboratorios o desde nuestros escritorios produciendo una solución, pero involucrando la perspectiva de las personas, de los pacientes en esa solución. Y hay varios modelos, eso hace parte como de las innovaciones que debemos tener en el futuro, es cómo nos conectamos más con la ciudadanía, depende de varios, del campo específico del que estemos hablando. La ciudadanía va a estar representada en diferentes personas. Por ejemplo, la innovación en medicamentos, entonces, cómo involucramos al paciente desde el inicio en el diseño de esa innovación tecnológica. Pero si, por ejemplo, estamos hablando del impacto del cambio climático sobre la transmisión de enfermedades, entonces es, por ejemplo, cómo involucramos a comunidades remotas en colaborar en la vigilancia de propagación de enfermedades infecciosas de importancia en salud pública.
La pandemia también la cambió a usted, pues que estuvo metida desde el punto de vista profesional, sin duda también desde el personal, pero le cambió la mirada sobre la vida, que es prioritario hoy para Zulma. Uy, qué gran pregunta. Sí, yo creo que, pues digamos, yo llevo estudiando epidemias pues toda la vida y varios años estudiando diferentes epidemias en diferentes contextos y teóricamente pues sabiendo que una pandemia era posible que sucediera, pero otra cosa es enfrentarse a la realidad, ¿sí? Entonces, el nivel de esfuerzo intelectual en una situación de crisis, digamos, no sabía, yo creo que a muchos nos pasó eso, no sabíamos que éramos capaces de trabajar tan intensamente tantas horas, no sabíamos que éramos capaces de colaborar con otros y hubo un momento durante la pandemia donde realmente uno, desde la ciencia como científico, uno sentía como que no tenía límites porque era posible la colaboración con alguien de Singapur, era posible la colaboración con alguien, todo el mundo quería colaborar y eso fue un momento de solidaridad global que realmente yo lo valoro mucho. Entonces sí cambió mi perspectiva en el sentido de que cuando nos enfrentamos a situaciones muy complejas, cosas que parecen imposibles, como humanidad sí podemos hacerlas. Y la ciencia puede contribuir a generar esas colaboraciones y muchas barreras se diluyen y esa colaboración fluye. Lamentablemente no se sostiene en el tiempo y esa es como parte de las preocupaciones, pero creo que como humanidad sí, en algunos momentos clave demostramos que sí podemos hacer muchas cosas y eso es algo que me queda también como que me cambió la perspectiva profesional. Doctora, lamentablemente hay mucha gente escéptica de las vacunas, pero pues digamos que la realidad muestra que gracias a ella hoy podemos interactuar nuevamente. ¿Qué les dice usted a aquellas personas que dudan de las vacunas? Bueno, yo creo que la duda es natural a los seres humanos, pero digamos hay algo que es muy importante que tengamos en cuenta y es que hay muchas regulaciones en la aprobación de las vacunas. ¿Sí? Las vacunas en un país y a nivel global a través de la OMS no se pueden aprobar si no cumplen con una evidencia suficiente de que haya eficacia, que es una de las claves para poder aprobar una vacuna, y segundo, que haya seguridad, es decir, que se garantice que la vacuna va a producir más beneficios que potenciales riesgos. Y comprobar eso y tener la evidencia de eso es lo que hace que organismos como la Organización Mundial de la Salud y unos comités de expertos que analizan esta evidencia permitan al final llegar a la conclusión de que esa intervención es suficientemente eficaz y segura para la población. Y eso es lo que ha pasado con las vacunas. Tenemos una evidencia muy concreta, probada en muchos países, de que estas vacunas son de lejos, los beneficios superan de lejos algunos potenciales riesgos poblacionales. ¿Qué sería hoy de la humanidad sin esas vacunas? Bueno, sin esas vacunas hubiéramos tenido de lejos muchas más fatalidades por COVID-19. Durante la pandemia nosotros tuvimos un exceso de cerca del 50% más de fatalidades de las que se hubiera podido esperar en un año, en ese mismo periodo. Eso es o sea, uno puede contarlo como números, pero son familias, son huérfanos, son vidas truncadas definitivamente, porque la muerte pues, es un cambio definitivo. Esos números los hubiéramos podido, sin las vacunas, observar en 2, 3 o hasta 10, 20 veces superiores a lo que vivimos, dependiendo de ciertos contextos. Entonces, claro, hubo un gran impacto,
pero las vacunas permitieron disminuir ese impacto. Si hubiéramos tenido vacunas mucho antes, ese impacto hubiera sido mucho más pequeño y hubiéramos podido salir de la crisis más rápido. Doctora, ¿cómo ve los retos de la ciencia médica para la humanidad que se viene? Hay muchos retos para la ciencia. Creo que el más importante en este momento, en esta coyuntura, es todo el desarrollo tecnológico que hay con la inteligencia artificial, ¿sí? Ese de cierta manera es un reto del hoy, del presente. La inteligencia artificial va a acelerar el desarrollo tecnológico, ya lo está acelerando. El diseño y descubrimiento de medicamentos, vacunas, mejorar muchos procesos que hay en muchos aspectos de la vida diaria y también de las instituciones. Entonces el gran reto es cómo hacemos que la incorporación de esa tecnología genere equidad, ¿sí? Que nos permita disminuir las brechas en salud, por ejemplo, en los territorios apartados, cómo contribuye esa nueva tecnología a que seamos una mejor sociedad. Y eso pasa por retos en formación en esos aspectos y también en construir infraestructura tecnológica para que esa solución alcance a quienes no ha alcanzado antes. Hemos tenido un gran desarrollo tecnológico en los últimos años, pero hay unas poblaciones que se han quedado rezagadas. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para que podamos involucrar y traer, digamos, equiparar los beneficios de la ciencia para poblaciones que antes no la han tenido. ¿Cómo podrían articularse mejor gobierno, academia y sector privado para trabajar más en la investigación y desarrollo? Es muy importante que los países vean la ciencia como una prioridad y lamentablemente es una de las cosas que todavía no hemos aprendido. Sí. Vimos cómo la ciencia nos ayudó a salir de esta crisis, pero aún así los gobiernos no se han tomado en serio, la mayoría, no digo todos, la mayoría no se han tomado en serio el hecho de que vamos a necesitar mucha ciencia para salir de los retos siguientes. Esta no va a ser la última pandemia, hay muchos otros problemas de salud y adicionalmente se nos viene una crisis muy grande que es todo el impacto del cambio climático y los impactos directos que va a tener sobre la salud de las personas. Desafortunadamente la mayoría de gobiernos no han incrementado los recursos que destinan a la ciencia. Y esto yo creo que debe partir también de una presión desde la academia, de una presión ciudadana, y ahí hay un gran reto y es cómo la ciudadanía exige a los gobiernos que realmente se tomen en serio la ciencia. Sin embargo, desde otros frentes hay avances más rápidos. Yo siento como desde la industria hay una clara o mucho más clara, no todas las industrias, pero gran parte de la industria tiene claro el panorama y están incrementando su inversión en ciencia, en formación científica, en involucrar procesos de alta tecnología en el desarrollo de estas industrias. Pero nos falta conectar esos puntos, es decir, la industria en algunos aspectos va mucho más rápido de lo que los gobiernos pueden adoptar esas tecnologías y también nos falta conectar a la ciudadanía, al ciudadano común a esas soluciones tecnológicas. Y creo que ahí hay muchos temas de innovación social, cómo conectamos como esos tres puntos. A propósito de esto, ¿cómo prepararnos para esa próxima pandemia que pues, seguramente va a ocurrir y qué tan lejano puede estar ese momento? Hay algo muy importante y es que enfermedades infecciosas vamos a tener todo el tiempo. En Colombia, por ejemplo, tenemos todas las que ya conocemos que se transmiten, por ejemplo, por mosquitos, como por ejemplo el dengue, la malaria o por otros insectos. Ellas siempre están con nosotros y de vez en cuando vamos a observar algunos incrementos. Por ejemplo, el dengue este año tenemos un incremento muy importante con respecto a los años anteriores. La mayoría de la ciudadanía no se da cuenta de eso, ¿cierto? Entonces,
eso pasa como en el interior, se queda en el interior de quienes trabajamos en salud pública, en epidemiología, en los hospitales, y se queda ahí porque no es algo como que la ciudadanía perciba. Sí, correcto. Y lo mismo pasa con pequeñas epidemias de gripa y de otras enfermedades infecciosas. Una pandemia, por el contrario, es algo que nadie podría pasar desapercibido, porque es tal la magnitud que nos afecta finalmente a todos. Entonces, las epidemias vamos a seguir teniendo varias de ellas. Está de cierta manera ya claro que el cambio climático, en la medida en que, por ejemplo, se incremente la temperatura en algunas localizaciones, al aumentarse medio grado, 1 grado de temperatura, esto incrementa el tiempo, por ejemplo, que los mosquitos tienen para reproducirse. Y eso hace entonces que va a haber más epidemias de dengue, vamos a tener más epidemias de malaria en muchas localizaciones simultáneamente en el mundo. Vamos a ver un incremento de esas epidemias. Y eso es un tema que debemos trabajar para encontrar soluciones tecnológicas, nuevas vacunas, nuevos mecanismos, estrategias de control, etcétera, etcétera, para eso que ya es predecible que va a pasar. Las pandemias, en cambio, son un evento impredecible. Sabemos que va a ocurrir, pero no podemos saber si es mañana o dentro de 100 años. Sin embargo, sí sabemos que hay un evento clave que permite que surjan las pandemias, y ese evento es algo que se llama spillover. Lamentablemente ese nombre no tiene traducción al español, pero se trata simplemente de que patógenos que pertenecen al reino animal saltan al humano. Y esos spillover, esos fenómenos, cada vez son más frecuentes. Entonces, aunque no sabemos cuándo va a ocurrir una pandemia, sí sabemos que cada vez el riesgo es mayor porque cada vez el humano está en mayor contacto con estas especies silvestres y cada vez es más fácil el intercambio de microorganismos entre especies. Es un fenómeno evolutivo y esto cada vez lo vemos y se proyecta que cada vez va a ser muy frecuente. No podemos predecir cuándo va a ocurrir, pero sí podemos estar preparados desde los sistemas de salud para identificar tempranamente dónde están ocurriendo estos eventos spillover y rápidamente desplegar los equipos epidemiológicos y de respuesta para que se logre controlar lo más pronto posible ese evento spillover y se quede solamente en el sitio donde empezó y no se propague. Cuando no logramos controlarlo allí es cuando se propaga y tenemos las pandemias. Doctora, es impensable la humanidad sin la ciencia y ahí hay un reto de educación grande, sobre todo con nuevas generaciones. ¿Qué mensaje tiene para ellos? Bueno, para nuevas generaciones, yo tengo una hermana pequeña, ella tiene 15 añitos, y entonces a veces es muy interesante ver que las preocupaciones de ellos son totalmente diferentes a las de nuestra generación. Yo siento que esta nueva generación de niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes, son mucho más conscientes de lo que nuestra generación fue acerca de los impactos que tiene la humanidad sobre el medio ambiente, por ejemplo. Y yo creo que ellos y ellas tienen una gran conciencia del valor de la ciencia. También ha habido un mayor acceso a educación y, digamos, cultivar eso desde los colegios, desde los centros educativos, desde la familia. Es muy importante que haya un reconocimiento de todo lo que la ciencia nos ha traído hasta ahora y también de los desatinos de la ciencia, porque hay que ser muy honestos en cosas que han funcionado muy bien, pero algunos otros errores que hay que corregir. Y yo creo que ellos son una generación que nos puede llevar mucho más rápido una ciencia más humanizada, una ciencia más consciente del impacto climático, por ejemplo. Sin embargo, a la vez también es una generación que se siente a veces un poco desolada por tantas crisis sociales que hay en el mundo. Y es una generación más afectada por problemáticas de salud mental que lo que de pronto vivimos nosotros en su momento. Entonces creo que hay que trabajar mucho para fomentar la ciencia desde esos espacios, pero una ciencia también que no esté desapegada de la realidad social que viven estos niños y niñas en este momento.
Si bien, digamos que ahora hablamos de vacunas COVID, existe el plan ampliado de inmunización que incluye muchas más y que también son muy importantes, sobre todo, pero no únicamente en niños. ¿Cuál es el llamado a esas familias a ser juiciosos con esos esquemas? Andrea, las vacunas, a veces la gente no tiene esta perspectiva. La gente dice a veces, pero ya no tenemos sarampión, ¿para qué vacunarnos? Y yo les digo, la razón por la cual no tenemos sarampión es justamente porque nos vacunamos. Lo mismo pasa con la difteria, con la fiebre amarilla, con un gran número de enfermedades. Esto funciona, las vacunas funcionan por algo que se llama la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño es algo que nos genera una proporción de la población está protegida y eso evita que haya nuevas epidemias. Si esa proporción se baja un poco, empezaremos a ver epidemias, ¿sí? El ejemplo más claro lo tenemos al lado en Venezuela. Durante 2018, después de varios años en que ellos habían disminuido sus coberturas de vacunación, empezaron a tener grandes epidemias de cosas que ya eran prevenibles. Y esto está pasando también en muchos sitios donde los movimientos de cierta manera antivacunas hacen que esa proporción se baje. Entonces sí, no tenemos todas esas enfermedades justamente porque esa proporción se mantiene alta. Y eso es lo que la gente tiene que tener muy claro. Es la única manera de evitar las epidemias que ya conocemos. Y un mensaje muy importante, la vacunación, por ejemplo, para la prevención del cáncer de cervix en mujeres. Colombia había sido ejemplo de coberturas altas de vacunación contra el virus del papiloma humano. Y lamentablemente esas coberturas han venido en descenso por mitos alrededor de la vacunación. Aún hoy seguimos enfrentando en Colombia el cáncer de cervix como una de las principales causas de muerte en mujeres. Es un cáncer que es evitable a través de la vacunación, una vacuna que es gratuita y que es segura. Y a veces por los mitos que hay, lamentablemente las personas no permiten que los hijos, las hijas específicamente se vacunen. Y es un problema que tenemos que manejar, yo creo, de forma muy prioritaria, porque es injusto que, siendo nosotros las mujeres las afectadas por este cáncer, no accedamos a algo que el Estado provee, pero por estas barreras de conocimiento y de actitud frente a las vacunas, estamos viendo cómo algo que podemos evitar sigue siendo un problema de salud pública muy grave. Para usted, ¿qué es una dosis de vida? Bueno, para mí una dosis de vida, y trayéndola al tema de la pandemia, para mí la vacuna es una dosis de vida. Una vacuna, un desarrollo tecnológico que pueda salvar vidas, que nos pueda mejorar la calidad de vida o prolongar esa vida saludable por más tiempo. Eso es una dosis de vida.